Continuamos la sesión del día de hoy, ya para finalizar, con la participación del catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Alicante, doctor Agustín Bermúdez, que además está en la actualidad fungiendo como presidente del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano y que es uno de los grandes conocedores de esa organización, esa administración de las Indias en tiempos de Carlos V. Por eso, cuando organizamos este programa, pensamos que él era la persona adecuada para cerrar el ciclo del que hoy hemos hablado, desde aspectos políticos, religiosos, administrativos. Él va a cerrar esa organización y vamos a tener el placer de escucharlo. Muchas gracias por estar con nosotros y por haber aceptado la ponencia. Buenos días. Antes de comenzar, yo quiero pronunciar una palabra, solo una palabra. Gracias. Gracias, Rosa, por haberme invitado a participar en el curso. Porque ello me depara la oportunidad de conectar con queridos y admirados colegas, a los que conozco desde hace mucho tiempo y a los que he venido a aprender de ellos, aprender de su conocimiento, de su sabiduría. Yo me coloco junto con ustedes que están viniendo a aprender de nosotros, porque yo también aprendo de estos colegas. En segundo lugar, gracias por permitirme estar ante, para mí siempre, estimulante presencia de alumnos. Para un profesor, el sentido último de su profesión es tener a un grupo de alumnos que quieran aprender los conocimientos que tengas. Y gracias también porque me has permitido disfrutar de unos días en un entorno tan maravilloso que no conocía y que me parece espléndido. Y gracias, agradecimiento que amplío a la Fundación. Realmente estoy fascinado, impresionado con la labor de la Fundación. No la conocía. Creo que la Fundación, y no lo digo con ánimo crítico, sino con actitud constructiva, tiene una falta de marketing, tiene que ser más conocida, tiene que ser más difundida. Cuando me preguntaban qué haces y tal, bueno, voy a un curso, etcétera, etcétera. Y esa Fundación, ¿qué es? No se conoce suficientemente. Y creo que es una pena, porque mi primera impresión de la Fundación es, lo digo sin ningún tipo de dudas, es excelente, es magnífico. Cuando Rosa me propuso venir aquí, estuve intentando centrar mi exposición articulándola, insertándola al máximo en la filosofía de la reunión. La conmemoración del 500 aniversario del testamento de Fernando el Católico y cómo ese testamento va a suponer una aportación importantísima para el futuro emperador. Bueno, pues me fui al testamento de Fernando V de Castilla y está en online, o sea que se puede ver fácilmente, y me asombré cuando vi que solamente utilizaba 10 o 12 palabras para hablar de las Indias. Al hablar de lo que transmite a su hija, dice, os transmito toda la parte que a mí corresponde en las Indias y tierra firme de la mar Océana. Punto y final. No hay más. Naturalmente yo no podía montar mi exposición a base de un análisis de esa expresión testamentaria de Fernando el Católico. Un testamento muy bonito, pero que está dentro de la línea tradicional formulista de los testamentos medievales, bajomedievales, donde sobre todo pues, tiene un tono muy religioso y luego muy afectuoso familiarmente, etcétera, etcétera. Pero pensé que un testamento supone un legado. Un testamento es el instrumento jurídico de transmisión de un patrimonio de una persona a sus sucesores. Y intenté entonces aplicar eso con una interpretación amplia, extensiva, de qué es lo que transmite, cuál es el legado institucional indiano que Fernando el Católico va a transmitir a su sucesora. Y su hija, naturalmente, y en definitiva a su sucesor. Ante todo y sobre todo quiero que tengan en cuenta una peculiaridad. La importancia, lo diferente que es esta parte del legado de Fernando el Católico a su sucesor respecto a la transmisión que puede hacer del Reino de Aragón, del Principado de Cataluña, del Reino de Valencia, del Reino de Nápoles, del Reino de Sicilia, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son territorios consolidados, esos son territorios estructurados administrativamente.
Bueno, ahí lo importante es que ha transmitido ese patrimonio que él había recibido a su vez, lo ha conservado, lo ha ampliado, etc. Pero es que con Indias no. Las Indias es algo enormemente peculiar. Las Indias son una tierra ignota por completo, en la cual él hasta su muerte va a ir formando un embrión estructural, y hablo desde un punto de vista administrativo, institucional, que es lo poco que yo sé, lo poco que me interesa, que luego va a transmitir a su sucesor. Hay una creación ex novo, de la nada. Y eso, en mi opinión, tiene un mérito extraordinario, sobre todo teniendo en consideración la lejanía, las dificultades de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que él transmite a Carlos V cuando fallece? Bueno, ante todo y sobre todo, resuelve o intenta resolver o pone las bases de la resolución de dos problemas fundamentales. La condición jurídica del territorio, los justos títulos sobre los cuales se va a basar la soberanía, y la condición jurídica de sus habitantes, de los indios. Respecto a la primera, Fernando va a intentar desde el primer momento asentar, justificar jurídicamente hablando frente al resto de las monarquías europeas el dominio de la monarquía española sobre ese territorio. ¿Cómo? Bueno, pues acudiendo a los instrumentos jurídicos habituales en ese momento que se barajan en el jus commune: descubrimiento y toma de posesión. Cuando se descubre una cosa, que es una res nullius, etcétera, etcétera, y se apropia uno de ella, ese es un título legítimo de posesión. Sí, pero esos eran títulos que estaban muy controvertidos, muy debatidos. Él se va a percatar inmediatamente de ello y va a intentar buscar otro que no es menos discutido, pero que de alguna manera va a consolidar a los otros dos, que es la donación papal. ¿Donación papal por qué? Bueno, porque esas tierras resulta que están habitadas, pero están habitadas por unos pueblos indígenas, por unos pueblos en algunos casos antropófagos, etcétera, 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 y en esos casos la doctrina desde la Edad Media reconocía al Papa la tutela de ese territorio y la disponibilidad del mismo para que o bien el papado, cosa que no podía nunca hacer, o bien a través del papado un príncipe cristiano llevara a cabo la evangelización. Bulas etcétera, etcétera, política con el papado para conseguir esos títulos que realmente justifican y del que no me voy a extender porque Rosa María Martínez de Codes ha hecho una exposición brillante esta mañana. Por lo tanto, en ese sentido, intenta resolver ese problema. Que no lo hace mal. Nos lo prueba el que en Europa, bueno, Inglaterra, Francia, vienen a decir, bueno, oiga usted, pero ¿y los demás qué? ¿Por qué no podemos nosotros? ¿Hasta qué punto el Papa tiene derecho? ¿Y por qué lo da a uno y no a otro? Etcétera. Pero no llegan a mayores esas quejas, esas formulaciones. El problema está con Portugal. Y sobre el tema de Portugal me evita hacer ningún comentario la profesora Mendoza porque ella ya lo ha expuesto. Tratado de las Alcásobas y luego Tratado de Tordesillas, donde se traza la línea divisoria, donde posiblemente Portugal conocía que a esas alturas había tierra, negocia muy bien, le exige ampliar toda una serie de leguas hacia el occidente de las Azores y al final consiguen un tratado que elimina ese problema. Por lo tanto, de alguna manera, el tema de la soberanía castellana es un tema consolidado. Hay un segundo tema más complicado, que es la condición jurídica de los indios. Es un tema complejo por la condición de esos habitantes y por toda la polémica que se va a abrir a partir del momento en que la reina católica observa que el señor Colón, el almirante, ha traído unos indios encadenados y tal. Oiga, pero si es que son súbditos míos, son súbditos de... ¿Cómo estos...? Por no desairar al almirante, acepta de momento el tema, pero va a pedir que se fiance por los compradores de esos indios el precio porque tiene escrúpulos de conciencia, quiere consultar a sus confesores y que de momento detiene el tema. Y claro, los confesores le dicen a la reina que realmente, pues sí, son indígenas, pero tienen que ser evangelizados, etcétera, etcétera, y que por lo tanto deben de ser devueltos a la libertad. Y efectivamente se devuelven. Pero
las atropelías que a partir de ese momento se van a ir cometiendo sobre esos pueblos que al parecer eran pacíficos, etcétera, etcétera, va a dar lugar a unas protestas que fundamentalmente va a protagonizar el clero que ha ido a América. Y se va a empezar a denunciar el maltrato que se está haciendo a los indios. En ese sentido, Antonio de Montesinos, en la prédica que hace en el púlpito ante el propio Diego Colón en 1511, denuncia el maltrato y les dice que él es la voz que clama en el desierto contra las barbaridades que se están cometiendo, los genocidios, etcétera, etcétera, etcétera. Indigna a las autoridades españolas. El tema va a la Corte y en la Corte volvemos a ver, lo ha subrayado Rosa esta mañana, la filosofía y la inteligencia de Fernando. No es un tema de gobierno claro y puro. Una cosa es construir una fortaleza en tal sitio o un puerto marítimo en tal otro o destituir a un oficial. No, esto es una cosa que se me escapa, es una cosa que se le escapa al rey católico, porque es un problema teológico, es un problema moral. ¿Qué condición tiene y cómo se debe de actuar con ellos? Él no tiene criterios políticos para hacerlo, junta de teólogos. Es importante porque va a ser un intento de resolver el tema que luego va a perdurar a lo largo del reinado de Carlos V. Y eso da lugar a una junta de teólogos, efectivamente en Burgos, que en el año 1512 dan unas leyes, las leyes de Burgos, en las cuales hay la primera manifestación de esa legislación benevolente, caritativa hacia los indios. Las encomiendas, pues sí, hay que tener encomiendas. Como ustedes saben, la encomienda era dar un número de indios a los colonos para que se aprovecharan de su trabajo material, pero al mismo tiempo para que los instruyeran en la fe. Es un instrumento de evangelización. La finalidad misional que hay a lo largo de todo este siglo XVI en Hispanoamérica, como se ha puesto de relieve aquí, es muy importante. Es decisiva, es fundamental. Pero en esa legislación hay todo un reconocimiento de derechos de los indios. Las mujeres embarazadas no pueden ir a trabajar, tiene que ser un horario de tal a tal hora, hay que interrumpir para el rezo, hay que adoctrinarles un día, etcétera, etcétera. No se les puede alejar ni separar de su familia, etcétera, etcétera. Una legislación realmente de chapó, de descubrirse para ese momento de 1512 en el cual nos encontramos. Por lo tanto, eso por un lado. Por otra parte, ¿cómo resuelven los teólogos el problema? ¿Se les puede hacer la guerra a estos pueblos? Bueno, pues de entrada no. De entrada no. Hay que explicarles que se está allí para evangelizarlos, para que se conviertan a la religión, etcétera, etcétera. Y eso hay que decírselo. Hay que requerirles el que vengan a la fe. De ahí que se haga un documento, que es el requerimiento de Palacio Rubio, a lo que la profesora Rosa María Martínez de Codes hacía alusión, en el cual en su lengua, con un intérprete, se les diga: miren ustedes, Dios, que está por encima de todos, su Hijo Jesucristo vino y depositó todo su poder en el Papa y tal, para que se convirtieran todos, etcétera, y el Papa lo ha delegado al rey de Castilla y tal, y en nombre del rey de Castilla lo que se intenta es convertirles, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo aceptan, no se les puede tocar un pelo. No se les puede combatir. En caso negativo, entonces se les combate. A la larga, que es un procedimiento que se va a hacer durante bastantes años. ¿Qué ocurre con él? No tiene ningún resultado. Los capitanes le dicen: lee el requerimiento. El señor está leyendo a toda marcha el requerimiento, los tambores funcionando, la gente ya con las armas preparadas y tal, y cuando termina el requerimiento, aquellos que no han entendido nada dan una actitud hostil inmediatamente. Pero se intentan guardar unas formalidades, se intentan guardar, y sobre todo lo importante, Fernando el Católico intenta de alguna manera justificar qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo a partir de un planteamiento de carácter teológico y religioso. Otro gran conjunto de temas que resuelve son los relativos a la soberanía castellana. Ahí vamos a ver, uno no sabe qué pensar, si la astucia o la generosidad de Fernando el Católico.
Fernando participa al 50% en la empresa americana. Por lo tanto, podía haber dicho, bueno, soberanía para Castilla solo, ¿por qué? No, yo soy también rey de Aragón, que sea la soberanía compartida de las Indias entre Castilla y Aragón. Y no lo hace. Se ha dicho que quizá por temor al tema de las libertades aragonesas, que es una corona difícil de gobernar, era mucho más fácil Castilla, fuera por lo que fuera, él acepta que en las bulas papales se transmita la soberanía, a la muerte de los reyes naturalmente, al sucesor en el trono castellano, a la corona de Castilla. Esos bienes en principio son bienes patrimoniales, son bienes gananciales, son bienes al 50% de cada uno de ellos. Es decir, que el 50% de todos los beneficios es para la reina y el 50% es para él. Y únicamente a la muerte de ambos se transmitirán todos esos beneficios a su sucesora. A partir de aquí va a quedar claro el tema de que la soberanía castellana va a ser la única que va a ser la que va a disponer de ese territorio. Algo muy importante, y que puede estar también en la decisión de Fernando el Católico, porque, como saben, y si no se lo recuerdo someramente, el sistema de organización de esta monarquía compuesta, como le llama Eliot, sobre todo entre Castilla, la corona de Castilla y la corona de Aragón, es diferente jurídicamente. Los territorios de la corona de Castilla se han articulado internamente con arreglo al sistema de los Reinos Unidos. Es un sistema medieval que ha llegado hasta nuestros días, The United Kingdom. Los Reinos Unidos de Gran Bretaña. ¿Qué quiere decir? Que todos los territorios que se articulan tienen unas mismas leyes, unos mismos funcionarios, no tienen fronteras, tienen una unidad interna muy grande. Corona de Aragón, reinos separados. Un aragonés es un extranjero en Cataluña, tienen leyes distintas, tienen oficiales distintos, tienen fronteras, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también ocurre con Valencia, y ocurre con Mallorca, y ocurre con Nápoles. Son unidades jurídico-políticas separadas. En Castilla no. Por lo tanto, las Indias quedan conexas a Castilla en unión, con la peculiaridad aquí respecto a los territorios peninsulares de que no tienen representantes en Cortes. Nunca hubo representantes indianos en las Cortes. Algunas veces mandaron a algún delegado, pero no la tenía. Por lo tanto, eso que es un dato estructural del dominio castellano en India, y que va a durar prácticamente a lo largo de todo el periodo, ya hasta que finalmente se abren a los aragoneses, a la corona de Aragón, el comercio y el trato con India y tal, va a ser también una solución que da Fernando el Católico. Otro problema importante que intenta resolver es el gobierno del territorio, el gobierno de las Indias. Los reyes han sido muy generosos. Os nombramos almirante, virrey, gobernador general. Bueno, los reyes piensan que aquello va a ser una empresa comercial y mercantil. Colones, ante todo y sobre todo, más que un marino, posiblemente un mercader, un sabio y astuto mercader. Se va a ir a unas islas, se van a obtener unos beneficios económicos, etcétera. Pero claro, cuando se empieza a ver la magnitud de ese territorio, cuando se empieza a ver que no son solo islas, sino que hay también lo que se denomina tierra firme, etcétera, etcétera, y que a ese señor se le ha dicho que se le concede el control y el monopolio de las tierras descubiertas por él y por descubrir, claro, está empezando a emerger una figura de un poder, de un posible poder extraordinario. Ese temor, unido afortunadamente para Fernando, a la mala gestión que como gobernante tiene el propio Colón, hace que poco a poco los reyes intenten mediatizar, controlar, marginar ese omnímodo poder que ellos generosamente han concedido. Pero como ustedes saben, una de las limitaciones del poder real desde la Baja Edad Media por toda la doctrina es primero la ley divina, pero luego la propia palabra del soberano. Colón no hará nada más que decir, es que esto está aquí, en un documento firmado por ustedes.
De alguna manera, con todos esos datos se empiezan a enviar gobernadores al territorio para, con objeto de restablecer administración de justicia, que no haya protestas, etcétera, etcétera. Colón es llamado a la península. Ladinamente, inteligentemente, se va, sin desconocer por completo los derechos de Colón, se le va a ir marginando. Claro, ni Colón ni sus sucesores lo van a aceptar, y ahí surgen los famosísimos pleitos colombinos. Los Colón dirán: no señor, nosotros vamos a los tribunales. Y efectivamente van a los tribunales. Hay un pequeño respiro en esa situación, como cuando se ha dicho esta mañana, el segundo almirante se casa con María, la sobrina del duque de Alba, y la amistad del rey con el duque de Alba, que eran primos además eran familiares, hace que el rey Fernando el Católico, más que por gracia, que por reconocimiento de los derechos, el título de almirante siempre se mantuvo, pero el de virrey y gobernador se puso en pleito, más por gracia real, es decir, por discrecionalidad del rey, que por reconocimiento de sus derechos, y para corresponder a la familia Alba, etcétera, etcétera, se va a acceder a la vuelta de el segundo almirante al territorio americano, y tiene un periodo de gobierno. De todas formas, y a lo que voy, con el nieto de Colón se termina la película. Se le da una compensación económica, un título, el señorío de Jamaica, etcétera, etcétera, pero desaparece ese omnímodo poder que se había concedido por los propios reyes a Colón. ¿Qué se hace a partir de ese momento? Celebrar contratos, capitulaciones con quienes quieran ir a la empresa americana. ¿Cómo se realiza eso? Bueno, pues con un contrato en el cual se indica qué derechos se le van a dar a esa persona, títulos que se le van a dar, participación económica, etcétera, y qué derechos se reserva el monarca. Y de esa manera se va a ir ampliando la conquista punto por punto, colonización por colonización, con lo cual el control de la corona era mucho mayor. Se impide así la formación de burbujas de poder importante por nadie, y la corona va a seguir manteniendo el control. Esa es otra de esas inteligentes soluciones de Fernando el Católico. Aparte de eso, el territorio se va estructurando poco a poco. Hay que tener en cuenta para explicarse este momento que estamos ante puntos. No piensen ustedes en el continente americano, puro y duro, no. Son puntos concretos en la costa o en las islas que poco a poco se van ampliando, se van colonizando. Por lo tanto, los territorios de los que estamos hablando son relativamente escasos, son relativamente pequeños. Y Fernando el Católico no va a enfrentarse con el problema de la articulación territorial por eso. Por esa falta de territorio, pero sí va a sentar la base de algunas organizaciones administrativas territoriales. Por ejemplo, la creación de un tribunal de apelaciones, la española, para que, naturalmente, no se tenga que venir a pleitear a la corte, sino que desde allí mismo se pueda administrar justicia. Y, en último lugar, se va a conceder por parte de Fernando Católico especial atención al tema económico, al tema administrativo. Es una empresa privada, no es una hacienda pública, es una hacienda privativa del rey. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que los reyes van a estar especialmente interesados en controlar todo el flujo económico. ¿Cómo? Pues muy fácilmente, desde la península, a partir de los propios viajes de colonización y en los propios territorios americanos. Lo importante, porque es una institución que va a pervivir hasta el final del dominio, va a ser la creación por parte de Fernando el Católico desde el año 1503 de la Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla es el cuello de la botella por la cual tiene que pasar todo el tráfico de mercancía, todos los habituallamientos marítimos y todo el control de personas. Todo tiene que pasar por ahí. Todo sale de ahí y todo entra ahí.
para que puedan haber toda una serie de oficiales reales que controlen y lleven la contabilidad, tanta persona, fulanito de tal, menganito, etcétera, mercancías de este tipo, del otro tipo, y la llegada exactamente igual. Desde 1503 se establece un control férreo de la parte económica. Por otra parte, cuando se hacen capitulaciones con quienes van a conquistar o a descubrir tierras, lo que se hace es obligar a esos armadores y colonizadores que vaya un factor, un representante del rey a nivel económico, que va a llevar el control de qué es lo que se está gastando, qué beneficios se van obteniendo, etcétera, etcétera. Y en el propio territorio americano inmediatamente empiezan a haber lo que se denomina genéricamente oficiales reales, que hay que entender oficiales de la hacienda en sentido estricto. Un contador, un tesorero, un veedor y un factor. Actúan todos colegiadamente, con lo cual ellos se autocontrolan. Si uno intenta desbancar por cualquier razón, ya saben que todos caen fulminantemente al mismo tiempo destituidos. Con lo cual, bueno, pues ahí se puede denunciar y me debe decir, observo que hay una actitud rara por el tesorero, por el veedor, etcétera, etcétera. Un control también extraordinario en el propio territorio de el oro que se recoge, el pago del quinto real, que era un derecho específico que correspondía siempre a la corona, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, todo eso, así formulado a grandes rasgos, va emergiendo de la nada hasta la muerte en 1516 de Fernando el Católico. Y eso se lo transmite a Carlos. ¿Qué hace Carlos con esa herencia institucional? Bueno, pues lo que hace cualquier heredero. Hay herederos que reciben esta era una fabulosa herencia y la dilapidan, se dedican a la buena vida y, bueno, pues a vivir bien. Pero hay otros que invierten, hay otros que la potencian, esa herencia, y la van incrementando. Naturalmente, con el personaje, con la catadura y la talla de Carlos V, ya se pueden imaginar qué es lo que va a hacer el emperador. El emperador va a recibir y va a ampliar y va a consolidar y va a perfeccionar todo ese armazón institucional. Todo ese armazón institucional. Se va a enfrentar o va a seguir enfrentándose con los dos principales problemas. El primero ya está prácticamente resuelto, el de la soberanía, pero Carlos V da un documento específico, una real cédula específica en la cual declara al inicio de su reinado que las Indias se consideran inalienables, no se pueden vender, e inseparables, no se pueden separar de la corona de Castilla, con lo cual queda ya consolidado absolutamente como un territorio del patrimonio de la corona que no se puede tocar en absoluto. En segundo lugar, persiste el tema de la condición jurídica del indio. Esto va a cruzar, va a ser la espina que va a tener el emperador a lo largo de toda su vida respecto a Indias, porque aparece un señor, un fraile que le va a amargar, entre comillas, la vida, que es Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas denuncia los malos tratos a los indios, vuelve a denunciar, va a la corte, etcétera, y en una ocasión, en la propia corte, ante el propio emperador, hay que imaginarse lo que podía suponer de impresionante el estar ante el emperador Carlos V, le dice sin ningún tipo de rubor, vos, señor, como soberano y último responsable de todo lo que está ocurriendo en las Indias y tal, pensad que os condenaréis. Porque todo lo que está ocurriendo en las Indias, todo el genocidio que se hace sobre los propios indios, etcétera, el último responsable sois vos. Claro, el emperador, que por supuesto no toma ninguna reacción negativa al respecto. Aquí se ha dicho, y eso es cierto, que los reyes no solo permiten, sino que propugnan la crítica de la acción de gobierno en Indias para tener una mejor información, se prohíbe que se censure correo, etcétera, etcétera. Quieren tener la información suficiente, lo que ocurre es que, claro, le crea unos problemas de conciencia de una envergadura impresionante. Tema, bueno, pues juntas de teólogos. Sale a la escena el cronista imperial, Sepúlveda, que se pone de la parte del emperador, de alguna manera, en el sentido de decirle a las
las casas que no tiene razón, que hay otros argumentos, etc. Se hacen unas controversias jurídico-teológicas públicas en Salamanca ante todo el público para intentar debatir y ver qué es lo que hay que hacer con los indios. Finalmente, Carlos V tiene tal escrúpulo de conciencia que dice, creo que me voy a ir de las Indias. Castilla se va a retirar de las Indias. Claro, eso causa también unos problemas a los teólogos impresionantes. Bueno, ¿y qué ocurre con las colonias de cristianos en Indias? ¿Cómo se pueden desamparar? ¿Qué ocurre con los intereses económicos? Eso puede ser terrible ahora dejar las Indias. Y va a surgir en ayuda, aunque no sea pretendida, del emperador, la figura de uno de los grandes juristas, que es Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria, en una de esas lecciones académicas, en su Relectio de Indis, da toda una serie de argumentos filosóficos, jurídicos, teológicos, de una categoría extraordinaria, por la cual viene a demostrar la licitud de la presencia y de la evangelización de las Indias por parte de la Corona de Castilla. Ahora bien, con ciertas consideraciones y sobre todo con unas consideraciones que suponen el parto jurídico más importante que ha realizado Castilla a la historia del pensamiento jurídico europeo: el nacimiento del derecho natural. El padre de la criatura del derecho natural es Francisco de Vitoria. ¿Cuál es el orden jurídico? La ley divina. Todo el derecho reside en Dios, pero Dios lo transmite de alguna manera al ser humano. Hay una participación del ser humano en la ley divina. Hay ciertas cuestiones que no hace falta ir a Salamanca a estudiarlas en las escuelas jurídicas. El derecho a la vida, unos derechos básicos y fundamentales. A eso se le denomina derecho natural. Y luego, por encima de eso, hay un derecho positivo. Un derecho que cada comunidad tiene. Una es la ley francesa, castellana, aragonesa, valenciana, todas esas son diversas, pero el derecho natural no. El derecho natural es general a todos los habitantes, es general a todas las naciones, es un derecho internaciones. Ya adivinarán ustedes que estamos ante el nacimiento del derecho internacional. Por eso no les sorprenderá, y aquellos que hayan ido en Nueva York a la Sociedad de Naciones, que el busto de Vitoria es uno de los que están en el atrio como padre de ese derecho internacional. Bien, pues en su célebre Relectio de Indis, Vitoria hace unos alegatos y todo ello termina en las leyes nuevas del año 1542. Las leyes nuevas del año 1542 son para Carlos V lo que las leyes de Burgos de 1512 fueron para Fernando el Católico. Pero aquí se da un paso más. No encomiendas. Es una legislación tutorial del indio, igualmente benévola, etcétera, etcétera, pero suprimiendo las encomiendas. Claro. Pero la supresión de encomiendas a la altura del año 1542 comportaba tal cantidad de problemas, tales dificultades, que incluso los enviados desde España para vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes de 1542 en el territorio se dan cuenta de que no se pueden aplicar, hasta el punto que suspenden la aplicación de las leyes hasta recibir respuesta a las consultas que están realizando a la corona. Y finalmente, a los 2 años, Carlos V tiene que suprimir, tiene que anular el célebre artículo 30 en el cual las encomiendas se han suprimido. Se vuelve a las encomiendas, pero se vuelve a las encomiendas intentando dulcificarlas y sobre todo les quitan el carácter vitalicio que tenían. Serán únicamente por 2 vidas, la del titular y la del sucesor, y luego ahí terminarán desapareciendo. Bueno, de alguna manera Carlos V, utilizando el esquema de Fernando V el Católico, está intentando también solucionar el tema de la condición de los indios. Más cosas que hace sobre esa herencia Carlos V, más cosas importantes, trascendentales, fundamentales. El gobierno de las Indias. Fernando el Católico había acudido al Consejo de Castilla, algún consejero, a personas de su confianza,
para que le aconsejaran y en su nombre administraran los grandes asuntos de Indias. Con Carlos V ya no. Carlos V se da cuenta que las Indias tienen una magnitud de problema extraordinaria y dice: vamos a crear un órgano similar al que hay para gobernar Castilla, para gobernar Cataluña, para gobernar Aragón, etc. Un Real y Supremo Consejo. Y se crea en el año 1523 el Real Supremo Consejo de Indias. A partir de él se controla absolutamente todo el gobierno de las Indias. Por supuesto, los grandes temas se le elevan a su consulta, pero los asuntos ordinarios de todo tipo, es alto tribunal de justicia, conoce de guerra, conoce de hacienda, etcétera, etcétera, van a este Real y Supremo Consejo de Indias, que está organizado a la manera de los Reales y Supremos Consejos del resto de la monarquía española. Importante: cuando América se independizará a principios del siglo XIX, el Real y Supremo Consejo de Indias sigue siendo, o hasta ese momento ha sido y sigue siendo, el supremo órgano de gobierno de las Indias. Estamos hablando de una institución que dura 300 años. Que dura 300 años. Aportación también importantísima será la que realizará en el gobierno territorial. Claro, la conquista de los dos grandes imperios, el imperio azteca y el imperio inca, da lugar a una articulación territorial en reinos. Se crean los reinos de las Indias. El reino de la Nueva España y el reino del Perú. Y al frente del mismo se va a colocar a un oficial representante del rey, o un virrey. Los primeros virreyes nombrados para América son producto de la política de Carlos V respecto al territorio. En 1535, don Antonio de Mendoza es nombrado virrey de la Nueva España y un poco después, en el año 1542, Blasco Núñez de Vela es nombrado virrey del Perú. A partir de ese momento asistimos también al nacimiento de una institución. El virrey es el alter ego del rey, tiene el poder, el gobierno superior y ordinario de todo su distrito, recibe en un despacho aparte, pero conjunto con su nombramiento de virrey, de capitán general, es decir, es la máxima autoridad militar de todo el territorio, y recibe en un despacho adjunto, pero separado del anterior, el cargo de presidente de la audiencia. Con lo cual, ahí hay un alter ego real que está controlando y que está gobernando tanto en el ámbito político como en el administrativo, como en el de la hacienda, como en el de la justicia y como en el militar. Hasta el momento de la independencia de América, la articulación fundamental son virreinatos y al frente de los mismos va a haber virreyes hasta el mismo momento del levantamiento americano. Imagínense también la importancia, la trascendencia de ese oficio. Más todavía, a nivel de administración de justicia, Carlos V va, a medida que se va articulando el territorio, a medida que esos minúsculos territorios van ampliándose, van territorializándose, va a intensificar los órganos de administración de justicia. ¿Con tribunales de apelación? No. Con reales chancillerías y audiencia, a imitación de la Real Chancillería y Audiencia de Valladolid. Y empiezan a surgir todos unos distritos para administrar justicia de una importancia trascendental. 1526 la de Santo Domingo, 27 la de la Nueva España, 38 la de Castilla del Oro, el 42 la Audiencia de Lima, en el 48 los confines de Guatemala, en el 48 también la de Santa Fe, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas reales chancillerías y audiencias va a ser otra institución que va a llegar hasta el final del dominio de la monarquía española en el territorio americano. Carlos V intensificará también la urbanización del territorio, etcétera. No merece la pena pormenorizar nada más. Creo que con esa muestra es suficiente. Resumo y termino. ¿Qué es
lo que hace Fernando? Bueno, resolver el tema de la legitimación del dominio español, aceptar la completa anexión de las Indias a la Corona de Castilla, solucionará temporalmente el tema de la condición jurídica del indio, creará un primer órgano unipersonal de gestión, defenderá los superiores derechos de la corona frente a las pretensiones colombinas, asentará el primer alto tribunal, ejercerá un efectivo control sobre los derechos económicos de la monarquía, etcétera. Todo eso se lo transmite a Carlos V. ¿Y Carlos V qué hace? Pues bueno, considerará los nuevos territorios anexos, como les he dicho antes, como partes intocables de la corona castellana, tratará de encontrar una solución ecuánime al tema de la condición jurídica de los indios, creará el Real y Supremo Consejo de India, creará los dos primeros virreinatos del territorio americano y creará también todo el tema de las reales chancillerías y audiencias. Y yo diría que durante la gestión de Carlos V hay algo más todavía. Carlos V va a percatarse desde el primer momento, y lo dije el otro día, de la importancia que tiene ese atlantismo que le da a un imperio fundamentalmente territorial y europeo, toda esa dimensión atlántica, y va a redimensionar y se va a reutilizar del mismo para magnificar su imperio. Pero aparte de eso, otra cosa que conecta también con el leitmotiv de esta reunión: la interconexión de dos mundos, la interconexión de dos culturas. La cultura europea y la propia cultura indígena. La cultura europea se puede decir, bueno, no, la castellana. Bueno, es que la cultura castellana no es una burbuja aislada. La cultura castellana participa de la cultura renacentista de la Europa de ese momento. Que todo pasa por el tamiz, la moda o la peculiaridad castellana, cierto. Pero al fin y al cabo es cultura europea. Europa entra en América y América entra en Europa. América entra en Europa. Se dice que cuando Cristóbal Colón trae los primeros indios, la gente salía de las poblaciones para verlos. Estaba fascinada, impresionada, admirada de ver esos personajes. Pero es que en el resto de Europa, desde el primer momento, hay un imaginario del mundo americano extraordinariamente potente, mucho más que en la propia Castilla, donde los grabados, etcétera, sobre indios, sus costumbres y tal, empiezan a aparecer más en la segunda mitad del siglo XVI. Pero en Europa no. Desde el primer momento empiezan a circular grabados donde se ve a los indios, sus costumbres, cómo van vestidos, etcétera, etcétera, a partir naturalmente de las narraciones que hacen los viajeros al continente. De alguna manera, ese mundo exótico, ese buen indio, etcétera, etcétera, va entrando también, interconectándose en Europa. Por lo tanto, durante su mandato, su periodo de gobierno de las Indias, se fusionan ya definitivamente, se consolidan, se encuentran esos dos puntos. Ese es el tránsito hereditario institucional que se produce desde Fernando el Católico a Carlos V. Gracias por la atención. Muchas gracias. Dobles gracias al profesor Bermúdez por la excelente síntesis que nos ha hecho. Yo sé que es muy difícil esa síntesis que ha ido más allá de Carlos V, ha bajado hasta Fernando, incluso más allá. Y dobles gracias también por su precisión con el tiempo para permitirnos ahora hacer una serie de preguntas pequeñas, cortas, porque él ha dejado efectivamente muy bien estructurado el marco político-administrativo en el que tanto Fernando y el legado que Fernando le transmite a Carlos lo ha dejado muy bien definido y ha apuntado los problemas que tendremos para mañana y que tendremos esta tarde: ética y moral, ética y política, ética y derecho en la conquista y en los cronistas. Mañana tenemos una excelente exposición de lo que yo llamo el grupo de literatas que hay con nosotros, que van a facilitarnos una lectura desde las crónicas de ese mundo que desde la superestructura política hemos venido definiendo en el día de hoy. Por eso quizá la imagen del
amerindio, del nativo, del indígena. También en la tarde de hoy, con la mesa redonda que vamos a tener, se va a poder contemplar desde ese doble sentido, esa doble visión que se puede hacer desde las crónicas y no solo efectivamente desde la política. Tienen la palabra, por favor, quienes quieran participar. Hay dos alumnos al fondo que quieren participar primero y les voy a dar la palabra, se presentan. Hola, buenas. Mire, yo le quería preguntar dos cosas, ¿vale? La primera son en realidad detalles. La primera es cuando la corona le concede al final a los descendientes de Colón el título de almirante, bueno, se lo mantiene, más bien. ¿Ese título es realmente honorífico o llevaba, porque sé que el almirante de Castilla, bueno, supongo que aquí el profesor Calderón nos sabrá explicar mejor, llevaba funcionales, ¿no? No solo honoríficas, pero el cargo de los descendientes de Colón es puramente honorífico, ¿verdad? Vale, esa es la primera. En el mundo medieval no había sido así, en el mundo medieval tenía más, pero a partir de ese momento es honorífico, es el que mantendrán siempre. Vale, y la segunda es, respecto a lo que ha explicado de la diferencia entre la hacienda real y la hacienda pública o del reino, sí. ¿Es una diferencia de iure, pero también la hay de facto? Claro. Cuando se va a hacer la conquista de América, no se emplea dinero público, diríamos así. Se ha hablado siempre del mito de la reina católica que empeña sus joyas y tal. Ella, su dinero. No van y dicen, vamos a reunir corte. Mire usted, Colón, espere un momento que voy a reunir las cortes de Castilla y les voy a pedir dinero para ver si tenemos en las arcas de la hacienda pública dinero suficiente para armar Estas armadas eran muy costosas, eran tremendamente costosas. No se acude a eso. Se acude al dinero propio. Pero luego los beneficios son también propios. Entonces es una hacienda de personal de la corona. Pero claro, no es personal de un individuo, es del soberano. Ya, es que lo que pregunto realmente es si hay diferencia de hecho, de que no sé si al final el dinero del rey que tenga el rey proviene del reino, ¿no? En definitiva. Si se lo ha pedido para la aplicación a determinados supuestos, sí, procede del reino, pero jamás se pide dinero al reino para el tema indiano. El tema indiano gira en torno a la propia hacienda real. Bueno, y a lo que se genera y a lo que se invierte. De alguna manera están separados, aunque eso es un poco, ¿cómo le diría yo?, confuso, en tanto en cuanto, bueno, el monarca sigue siendo el mismo. Pero incluso el tema de los oficiales de la Real Hacienda Indiana son peculiares respecto a los temas de la Real Hacienda de la monarquía, de cada uno de los territorios. Hola, mi nombre es José Luis Castro Machena. Agradecer mucho su intervención y bueno, quería hacer una pregunta respecto a la condición jurídica del indio y a los debates. Bueno, ha estado genial, pero no sé si es que no es pertinente al tema o es que la necesidad de síntesis no, pero hay un último capítulo en todo ese proceso que yo recordaba y me queda un poco, bueno, que es la Junta de Valladolid, que ahí entre el año 1550-51, si mal no recuerdo, ahí se vuelven a enfrentar Bartolomé de las Casas, continuamente, ¿no? Y entonces en esa junta el resultado va a ser un cambio en las leyes de 1542 y sobre todo el principal objetivo que se tenía y la conquista que tiene el bando, ¿no?, de las casas es la creación del protector de indios, que creo que se llama, ¿no? Entonces, a raíz después del siglo XVI ya sabemos que el siglo XVII es muy distinto en cuanto a la expansión americana, ¿no?, y más el XVIII. Entonces a mí me surge una duda que quizás pues una incoherencia o que yo no tengo suficientes conocimientos, pero veo una ralentización en la conquista, o más que en la conquista, en el control que se va haciendo de América. Entonces no sé si es una ralentización, o sea, veo que de repente las cosas se hacen más lentas, entonces no sé si es una percepción personal o no, pero veo que en general en toda esta expansión, en la conquista y en todo,
esto que nos honra, que es esos debates acerca del indio, que si el indio tiene el alma, que si no tiene alma, que si es un salvaje que se domestica y punto, o al revés, si es un súbdito de pleno derecho, pues todo esto como que va ralentizando el proceso en comparación con América del Norte, que es un proceso mucho más rápido, porque no tienen que tener, con perdón por la expresión, tantos miramientos. Quería preguntar si esa percepción se ajusta a la realidad o... Su percepción es correcta, pero es lógica. La dinámica que hay desde el descubrimiento y las primeras polémicas que hay y todas esas controversias, llega un determinado momento en que, por haber encontrado una solución satisfactoria, tenga usted en cuenta que la doctrina de Victoria no es castellana. Las aportaciones de Victoria son europeas. Inmediatamente la teología y los juristas europeos les aceptan, las asumen, y en función de eso el tema ya no es tan candente, ya hay un cierto consenso. Por lo tanto, realmente la dinámica es muy fuerte hasta Felipe II, le diría yo, hasta las leyes, las nuevas leyes de descubrimiento y colonización de 1672, creo que es, y tal. Y a partir de ahí, bueno, ya es un mecanismo. Ya no hay debates públicos, ya no hay toda esa efervescencia. Las casas ya también han fallecido, etcétera, etcétera. Quiero decir, entonces es correcto. Es una dinámica muy fuerte en la primera mitad del 16. A medida que el problema se va controlando, se va aceptando y tal, eso naturalmente da paso a otro conjunto de preocupaciones. Y claro, a nivel de instituciones también. Una vez que están los primeros virreyes, una vez que están las reales audiencias, etcétera. Es decir, el siglo XVII es un siglo soso, si usted me apura, en realizaciones en el continente. ¿Por qué? Pues porque se está viviendo de la dinámica generada en el siglo XVI. Y si me apura, en la primera mitad del siglo XVI. Y si me apura, con Fernando y con Carlos. Porque ya Felipe II, ya lo que hace, bueno, Felipe II era un buen administrador, un buen gobernante, pero sobre lo ya hecho. Felipe II no era nada innovador, pero sí muy minucioso, el rey burócrata, como sabe que le llamaban. Entonces él lo que hace es ir organizando todo eso. Pero claro, el gran proceso, además, la dinámica de los descubrimientos. La dinámica de los descubrimientos es importantísima en la primera mitad del 16. Por lo tanto, tiene usted razón. La percepción que uno tiene es de una fuerte dinámica la primera mitad del 16 y un cierto, no es desinterés y tal, pero bueno, un cierto ralentí o otros problemas. Se abordan los problemas de otra manera distinta. Efectivamente. Un minuto solo ya para cerrar. Creo que no hay nadie más en la sala. Ah, perdón, aquí tenemos a un estudiante, alumno que quiere participar y vamos cerrando ya. Sí, me ha llamado la atención lo que usted ha dicho sobre que Fray Bartolomé de las Casas llega a problema de conciencia en el rey. Pero yo le quiero preguntar a usted qué opina sobre las casas. O sea, lo que él escribe, ¿hasta qué punto es cierto y hasta qué punto exagera en su escrito? A mí Las Casas me parece un personaje fascinante. Yo, si tuviera que suscribir el apodo que tenía de apóstol de los indios, yo se lo daría. Gracias a su persistencia, gracias a su obstinación, gracias al estar ahí por encima de todas las negativas que se le dan, etcétera, está machacando, 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 y de alguna manera consigue cosas. ¿Lo consigue todo? No, pero consigue mucho. Y realmente es la mayor finura intelectual y jurídica de Vitoria la que, claro, poco a poco le va desinflando, le va dejando, sí, porque Vitoria asimila mucho y da una consideración del indio, pero desde otros parámetros distintos. Pero Las Casas, que fue además a América desde el primer momento, cuando veía azotar o maltratar a un indio, claro, se descomponía y clamaba al gobernador y hacía todo lo que hubiera que hacer. Eso me parece en el siglo XVI admirable. Presentarse ante un emperador, Carlos V, usted se imagina, y con todo respeto, decirle, te vas a condenar a un Carlos V que además es una persona muy religiosa,
¿Te vas a condenar por tal? Claro, el otro se queda como diciendo, tengo que hacer algo, me voy de las Indias, no quiero condenarme por estar aquí. Creo que es un personaje de una talla impresionante. Impresionante. Medio minuto más, pero solo comentar una pregunta que yo dejo en el aire. ¿Cuántas las casas? ¿Cuántos personajes hay de las casas? ¿Cuántos Bartolomé de las casas tenemos? Desde esa figura que acaba de definir el profesor Agustín hasta lo que vamos a oír esta tarde y mañana. Por lo tanto, vayan ustedes haciéndose espacio para ver las múltiples visiones que ha tenido este personaje. Bueno, decir solo que es no nos olvidemos. Claro. Solamente dos puntualizaciones súper rápidas. La excelente exposición del profesor Bermúdez ha empezado diciendo que en las Antillas los indígenas eran pacíficos. Había muchas tribus, pero desde luego los caribes eran antropófagos y belicosos totales. Segunda puntualización, el profesor nos ha dicho que dentro de las instituciones de Carlos V llega el Real Consejo, llega hasta la independencia. No llega, pero no tiene gobierno. No tiene gobierno. Papel, es decir, cuando llegan los Borbones, cambian por la Secretaría de Indias y al Consejo le dejan como un medio exclusivamente como informativo, como de apoyo, y solamente en la emigración le dejan como gobierno, en el resto no. Manon Tropo. Manon Tropo. No, hay una excelente tesis doctoral que no sé si conoces, de Rafael García, sobre el Consejo de Indias en el siglo XVIII. Y su tesis... yo te digo, sí. En el siglo XVIII sobre el Consejo de Indias. Y él demuestra que, pese a esta tesis, que es correcta, que es lo que la historiografía ha manejado, que queda, bueno, pues como una cosa que no pinta ni corta nada y tal, el Consejo de Indias, sin tener la importancia, efectivamente, que tiene el 16 y 17, tiene una importancia bastante grande, y ciertas decisiones importantes en India todavía pasan a consulta, el rey las pasa a consulta al Consejo de India. Sí, es un volumen... es la secretaría, si es el sistema, es el sistema de una persona unipersonal frente a los sistemas de consejos que son pluripersonales. Esa es la diferencia. La Secretaría de Indias le quita un cierto contenido de competencia, más de gobierno ordinario. Ahora, el Consejo a nivel judicial y a nivel de informes, y parece ser que con mucho más contenido de lo que se suponía hasta ahora, sigue manteniendo su personalidad. Es un libro... Sí, pero desde el punto de vista estructural es la Secretaría. Bueno, el Consejo sigue mantenido. Los Borbones podían habérselo cepillado por completo. Sí, sí. Y no lo hacen, se cepillan el Real y Supremo Consejo de la Corona de Aragón y se quedan tan frescos. Vamos a dar con esto un aplauso al profesor Bermúdez y vamos a dar paso a Miguel Ángel, que nos tiene que hablar, ¿no? No hay nada. Muchas gracias, está espléndido. Muy bien. Hay un aviso de comida, ¿no? De algo ahora. Sí, bueno, ya es simplemente...